la Cátedra de los Jueves puede seguirse a través de nuestras redes sociales, el canal de Justicia TV y en el aula virtual del Poder Judicial. Saludamos el día de hoy a quienes están con nosotros, el integrante de nuestra comisión de la capacitación del juez especializado titular, doctor Max Bengoa Valdiglesias, y nuestro tan reconocido, distinguido expositor magíster, juez especializado titular Guillermo Guamán Vargas. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida del doctor Max Bengoa Valdiglesias. Muy amable, doctora Milagro Ramírez. En principio, quiero hacer presente el cordial saludo a nuestra audiencia y, cómo no, destacar la presencia de nuestro distinguido amigo y colega, el doctor Guillermo Guamán Vargas, de quien nos preciamos hacer la presentación y bienvenida en esta Cátedra de los Jueves, a nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, el doctor César Saguanay Calcín, así como también a nombre del doctor Rómulo Carcausto Caya, presidente de la Comisión de Capacitación. Desde luego, la presencia del doctor Guillermo Guamán va a permitir ilustrarnos y entrar en una dimensión importante del análisis de la dirección de audiencias. Consideramos que el llegar a un buen puerto depende de un buen guía, y eso seguramente va a ser la tónica con la cual ahora vamos a abordar la problemática que subyace a la dirección de audiencias. Quedaremos luego muy complacidos del aporte que nos dé el doctor Guillermo Guamán. Doctor, muchísimas gracias por su presencia en esta sesión. Adelante. Muchas gracias, doctor. Siendo las... Sí. Doctor, disculpe, previo a su exposición, vamos a proceder con la lectura de su hoja de vida, si me permite. El doctor Guillermo Guamán es abogado por la Universidad Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es maestro en Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la Universidad de Jaén, España, egresado de la maestría en mención en Derecho Penal por la Universidad Federico Villarreal, egresado también de la maestría con mención en Gestión Pública de la Universidad Privada César Vallejo. El doctor también ha tenido experiencia como docente universitario en la Universidad Privada San Pedro de Chimbote, así como en la Universidad San Juan Bautista de Lima Norte. Actualmente el doctor trabaja en nuestra corte como juez especializado titular en el cargo de presidente del primer juzgado penal colegiado desde el 2015 a la fecha. También ha sido juez superior provisional en la Corte de Lima Norte, también ha integrado la primera sala penal para reos en cárcel, así como ha trabajado en diferentes órganos jurisdiccionales como el octavo juzgado especializado en lo penal para reos en cárcel, en la segunda sala penal para reos en cárcel también. Y bueno, también cuenta con reconocimientos como premio en el 2007 de buenas prácticas gubernamentales y en la Comisión Andina de Juristas por participar e impulsar las buenas prácticas gubernamentales de los jueces con el tema de transparencia y cuadernos personales de decisiones jurisdiccionales. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra de bienvenida de tu amigo, el doctor Max Oliver Bengoa Valdiglesias, y el reconocimiento a la Cátedra de los Jueves, un proyecto institucional que ya viene desde hace algunos años y creo que se ha posicionado en la comunidad jurídica como un referente para poder debatir diversos temas que nos atañen en el ámbito jurisdiccional. El día de hoy pensaba justamente en cómo iniciar la presentación. Y tenía por idea indicar, bueno, el día de hoy, jueves 26 de octubre, siendo las 5:07 de la tarde, vamos a iniciar la audiencia, ¿no? Y con ello, quizás hacemos referencia a la idea que muchos tenemos de lo que es la dirección de audiencias. La dirección de audiencias directamente relacionado con la dirección del debate en un juicio. Vamos a centrarnos en lo que es el juicio oral. ¿No? Muchas veces la dirección de audiencias
va a depender, tenemos la idea, de la persona que dirija el desarrollo del juzgamiento. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿No? Puesto que una audiencia de juicio oral participan varias partes, Ministerio Público, defensa, actor civil, defensa de los terceros, defensa digamos, de personas jurídicas, etc. Defensa de testigos. Y la pregunta es, ¿todos ellos deben seguir los lineamientos que da la dirección de audiencias? En principio sí. Pero todos ellos, la participación de ellos, ¿guarda relación con una efectiva dirección de audiencias? También creemos eso. Nosotros, dentro del desarrollo de la labor jurisdiccional, estamos convencidos de que la dirección de audiencias, como bien señalaba el doctor Max Bengoa en su presentación, va a determinar que lleguemos a buen puerto. Y se dice en términos náuticos de que es un buen capitán aquel que no solamente pasó con su embarcación por la playa, por los mares, sino también aquel que supo sortear los vientos y los huracanes. No podemos encontrarnos frente a un director, un capitán de barco de escritorio. Y muchas veces va a depender de qué tan buena embarcación tengamos y qué tipo de mar, en qué tipo de mar nos encontremos. Creo que algo similar ocurre en el juicio oral, puesto que a priori vamos a tener en consideración bajo qué sistema nos encontramos. La primera diapositiva, por favor, la siguiente diapositiva, ¿no? Y ello va a depender que, por ejemplo, en un sistema acusatorio, un sistema como el nuestro, que no necesariamente es totalmente acusatorio, algunas características que van a presentarse en el desarrollo del proceso es el desarrollo oral del mismo. El desarrollo oral que nos va a permitir explicarnos de manera directa y concisa el qué es lo que se desea, qué es lo que se quiere con determinados pedidos. Esa fase escritural en la que, por ejemplo, para realizar el pedido de que se vuelva a notificar a una de las partes en las que bajo el antiguo modelo, el ánimo de presentar un escrito en el que se solicite lo mismo, pero un escrito de más de 15 o 10 hojas, cuando bien simplemente puede señalarse, ¿no? No ha sido debidamente notificada esta parte, conforme se aprecia de un cargo de notificación que aparecen en autos, ¿no? Y en los cuales se deja constancia por parte del notificador que no fue notificado oportunamente, o en todo caso la vivienda no fue encontrada, o se señaló que habiéndose encontrado la vivienda, la persona requerida pues no vive en ese inmueble. Una explicación inmediata, ¿no? Por el traslado a la parte correspondiente, si es que va a insistir en la notificación de la persona, si es que es necesaria la concurrencia de la persona, e inmediatamente se resuelve. Simplemente prescindir de la presentación del testigo indicado o insistir en que se sobrecartee la decisión o la resolución correspondiente a uno de los imputados. Esto genera también como característica una mayor agilidad en el desempeño, ¿no? Vamos a encontrar que tanto la oralidad y como consecuencia de ello la agilidad en el desarrollo del juzgamiento va a generar que quizás aquella mala idea que se tenía en algunas ocasiones, en que los juicios son aburridos y que a veces después de los juicios que se realizan después de la hora del almuerzo a veces dan mucho sueño, ¿no? Y nos encontramos de repente pues alguna persona que tiene los ojos cerrados, ¿no? No necesariamente está durmiendo, pero sí de repente pues está pensando
ensimismados sobre cómo resolver determinada situación. Entonces, la oralidad nos va a permitir estar atentos, tener nuestros 5 sentidos puestos en lo que ocurre en el desarrollo de la audiencia. Va a ser exigente porque nos va a exigir capacitarnos a todas las partes, no necesariamente al juez que dirige, sino a todas las partes. Quienes siguen muchas de las audiencias que se realizan a nivel nacional en el Poder Judicial podrán advertir que existen algunos jueces, incluido dentro de ellos, en que a veces somos preguntones, a veces pecamos de preguntar. No preguntar a los testigos ni preguntar a los imputados, no preguntar al fiscal, preguntarle al abogado, ¿no? Oiga, ¿por qué razón, si usted señala en su acusación escrita que la ha oralizado en sus alegatos, que la pena que solicita contiene una circunstancia agravante y por eso la pena es sumamente elevada? ¿Por qué razón cuando pide la aplicación de una pena de inhabilitación, la determinación de esta pena lo realiza, por ejemplo, sin considerar circunstancia agravante alguna? Entonces la explicación allí tiene que surgir de manera inmediata, ¿no? El conocimiento y la exigencia de ese conocimiento por parte del Ministerio Público, permítanme la persona del Ministerio Público, no sé, el ánimo de meterlo, ¿no? Solamente para graficar lo que pueda ocurrir en el desarrollo del juicio, va a exigir de parte de ellos no solamente el conocimiento de los hechos que traen acusamiento, sino también el conocimiento de lo que se ha puesto en la acusación escrita. Recordemos que el juzgamiento, el juicio oral, se va a realizar sobre la base de la acusación, pero también va a generar la exigencia de estar al día en el conocimiento de las partes. Entonces nos encontramos frente a que una de las características del sistema que hemos adoptado va a generar como consecuencia también la exigencia de conocer todos y cada una de las partes, incluyendo los jueces, lo que se está desarrollando en el juicio. Esto guarda relación, recordemos, a inicios de la implementación del nuevo modelo, los años 2004, en Guaura, se decía, la característica fundamental del nuevo modelo es la división de las acciones de investigación, que serán materia de control por parte del juez de investigación preparatoria, y la independencia e imparcialidad del juez a cargo del juzgamiento. Oiga, pero ¿qué significa esto? Decíamos, ¿no? Nos decían, bueno, el juez del juzgamiento no debe saber absolutamente nada de lo que va a hacer materia de juicio. Es más, no puede contaminarse. Para realizar y dirigir el juicio no debe conocer absolutamente nada de la acusación. Quizás en su momento tenían razón. Hoy llevamos un juicio, por ejemplo, de 64 imputados. Anteriormente hemos llevado juicio con una colega del juzgado, me sentí bastante admirado, y luego un juicio de 58 personas, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si es que iniciábamos el juicio sin saber por lo menos la cantidad de personas que había? Quizás utilizando esta herramienta virtual, quizás no habría generado mayor problema, mayor complejidad respecto de saber o no, por ejemplo, cuántas personas son sometidas a juicio, ¿no? Pero si hablamos ya del desarrollo de un juicio presencial, nos vamos a encontrar que primero necesito saber cuántas personas son para poder seleccionar la sala de audiencias correspondiente, ¿no? Si hay una sala de audiencia con capacidad para 50 personas, no voy a meter ahí 64 personas, ¿no? Sin contar fiscal, actor civil, jueces y personal auxiliar, ¿no? Otra de las características, recordemos que en los alegatos de apertura, la Fiscalía está obligada a hacer un resumen de los hechos, no está obligada a desarrollar todos y cada uno de los extremos de su acusación escrita. Entonces la lógica me obliga a mí a saber, ¿cómo puedo ir yo a dirigir un juicio sin saber de qué se trata?
La exigencia, entonces, va en el sentido de conocer de qué se trata. No que me genere una idea de quién es responsable o no, sino de que me genere una idea de qué es lo que va a ser materia de esclarecimiento en el juicio, cuántas personas van a participar, cuántos testigos van a venir, cuántos peritos y sobre qué van a declarar, con la finalidad de fomentar la contradicción durante el desarrollo del juicio. La finalidad de fomentar la contradicción, porque la era en la que simplemente, bueno, se señalaba, oiga, usted no cuestiona ese argumento, por ende, yo entiendo que si no lo cuestiona, existe una aceptación tácita del mismo, una confirmatoria tácita del mismo. No, bueno, acá buscamos que sea expreso, ¿no? Algunas personas, seguramente, bueno, con alguna intención, nos dicen, por ejemplo, pero señor, la contradicción se supone, de acuerdo al código, que debe darse inclusive en la etapa intermedia, pero en la etapa intermedia no se da porque, como tiene una parte escrita y una parte oral, los jueces de investigación preparatoria, bueno, dicen, como no te has opuesto, no has señalado observaciones, por ejemplo, respecto a las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, vamos a tener por aceptada todas las pruebas de la Fiscalía. Y ¡pum!, pasan en bloque. Bueno, estoy seguro que eso no ocurre aquí en la Corte. Puedo decir que estoy casi seguro, ¿no? Seguramente, bueno, son situaciones que algunas personas grafican, algunos abogados grafican con la finalidad de poder entender que el nivel de confrontación, perdón, de contradicción, por ejemplo, en la selección de pruebas para el juicio, debe darse desde la etapa intermedia, ¿no? En la audiencia de control de la acusación debe ocurrir eso, porque justamente no solamente el deber de sanear aquellos posibles errores, contradicciones en las imputaciones, sino también seleccionar las pruebas adecuadas que estén directamente relacionadas con lo que va a ser materia de esclarecimiento en el juicio oral. Es parte de la contradicción. Alguna defensa podría decir, oiga usted, la prueba que la Fiscalía está ofreciendo no reúne tales características para ser considerada una prueba válida. Oiga usted, la Fiscalía no ha cumplido con poner a disposición de la defensa, luego de cumplida la interceptación de las llamadas telefónicas de mi patrocinado, no ha cumplido con poner a disposición todo el acervo correspondiente, ¿no? La Fiscalía, pues, por ahí también algunos señores abogados dicen, no, la Fiscalía simplemente dice, puse una disposición fiscal en la que ponía a disposición de la parte toda la carpeta fiscal, y ya se cumplió con ese requisito establecido, pues, en el código. La pregunta es, una vez que se llega a juicio, ¿qué es lo que debemos ver? La norma es imperativa en ese aspecto. Pero bueno, lo desarrollaremos más adelante. El fomento de la contradicción, entonces, no solamente en el juicio oral, no solamente se inicia con la instalación de juicio, sino ya desde antes. Estamos fomentando contradicción. Y esto, a su vez, una de las características que hemos identificado, fomenta la iniciativa de las partes. Acá la dirección del juzgamiento, la dirección del juicio, si bien recae en el juez, pero no genera que sea el juez quien adopte las iniciativas de realizar determinadas actividades dentro del desarrollo del juzgamiento. Esa iniciativa le corresponde a las partes. El juez, en todo caso, como una especie de facilitador dentro de los márgenes que establece nuestra normatividad procesal. Tampoco podemos permitir que las actuaciones procesales se desvíen de los cánones correspondientes. Por ejemplo, si estamos analizando un caso de traslado de drogas de un lado a otro, no podríamos estar hablando, pues, respecto de, caramba, se me ocurre ahorita, los programas de televisión que estaban viendo los imputados en sus equipos telefónicos al momento de realizar dicho traslado. Es algo que, bueno, no guarda mayor relación, coherencia con los hechos en materia de juzgamiento. Siguiente, por favor. ¿Y esto por qué? Porque se entendía muchas veces que la finalidad que buscaba el sistema, el proceso penal en su conjunto, podía ser de dos tipos, una finalidad represiva y una finalidad restaurativa. Respecto de la primera, que se buscaba sancionar el delito investigado,
Y la segunda persigue restaurar la lesión ocasionada por el delito. Esto definitivamente van a haber muchos autores que lo cuestionen, van a haber otros que lo defienden. También habrá otros que nos señalen, no, la finalidad es distinta, correcto. Pero el objetivo principal, siguiente por favor, del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial. Los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia. Esto es así por cuanto el proceso penal no solo constituye un instrumento que debe garantizar los derechos fundamentales de los procesados, sino también debe hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal de las personas que sean halladas culpables dentro de un proceso penal. Esto ya lo viene diciendo el Tribunal Constitucional desde abril del año 2007, en la sentencia que allí señalamos. Entonces, lo que resulta ser, siguiente diapositiva, por favor, lo que resulta ser el objeto del proceso es llegar a esclarecer la verdad. Y allí nos vamos a encontrar frente a quizás una afirmación, algunos que digan, pero la verdad es única, ¿no? La verdad es lo que ocurrió en la realidad de los hechos. La verdad es única, no pueden haber dos verdades sobre un mismo hecho. A priori diríamos que sí, sin embargo, dentro del proceso nos vamos a encontrar en el que no necesariamente se va a lograr el objetivo del proceso de llegar a la verdad. Es por eso que a veces se denomina o se genera la existencia de la llamada verdad judicial. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos que tener en cuenta que la verdad judicial difiere de la verdad material. Mientras la verdad material es aquella que se corresponde con la realidad de los hechos, con lo que ocurrió de veras, en cada caso en concreto, lo que ocurrió, frente a una verdad judicial que va a surgir al final de un juicio con la sentencia y que viene a ser la consecuencia lógica de las pruebas actuadas del juicio. En otras palabras, lo que se probó. Escuchamos muchos señores abogados, muchos doctrinarios, que señalan de que no es tanto que en un juicio lleguemos a saber la verdad, sino lleguemos a saber lo que se llegó a probar. Y no deja de tener razón, puesto que podemos estar convencidos de qué es lo que ocurrió, pero sin embargo pueden ocurrir diversas circunstancias que impidan llegar o arribar a ese convencimiento de lo que en verdad ocurrió. Y simplemente nos quedemos en el camino de dicho fin y nos quedemos con una verdad que llegó a probarse en el proceso. Evidentemente, si la verdad judicial se equipara, idéntica a la verdad material, en buena hora. El objetivo del proceso penal se logró. Sin embargo, nos podemos encontrar en muchas situaciones en las que no necesariamente la verdad judicial va a coincidir con la verdad material. Y hay muchos ejemplos que inciden en ello. Por ejemplo, en el desarrollo de los interrogatorios. Hay delitos en los cuales la prueba personal resulta ser privilegiada. No necesariamente en los que vemos en esta Corte Nacional, pero sí existen procesos en los cuales ya la Corte Suprema de la República ha señalado que hay algunos procesos en los cuales la prueba personal resulta ser privilegiada. E imaginémonos que nos encontramos en el desarrollo de un interrogatorio y nos encontramos frente a que la persona, o en todo caso, la parte sobre quien imperativamente recae la carga de la prueba, realiza a ese testigo preguntas sugestivas. Aquí el código establece claramente, quien aportó al testigo tiene que realizar preguntas
abiertas. Podrían ser algunas cerradas, pero no puede haber preguntas sugestivas, las mismas que se reservan para el contrainterrogatorio. En este caso, el ejemplo para la defensa. Entonces, si nos encontramos en esta situación en que la prueba personal va a resultar ser privilegiada, podemos encontrarnos, pues, en que la dirección de debates, me pongo como ejemplo, Guillermo Guamán, dirige el debate, va a decir, pero ¿qué pasa aquí, no? Fiscalía está haciendo preguntas sugestivas, pero ojo, la defensa no dice absolutamente nada, no lo cuestiona. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es que el código establece, bueno, quien ofrece no puede hacer preguntas sugestivas. Lo reservamos para el contrainterrogatorio. A priori me viene la idea de decirle, señor fiscal, paremos su interrogatorio. La pregunta que está haciendo no debe ser respondida por el testigo. Tiene que usted formular la manera como hacer sus preguntas. Lo primero que se me viene a la cabeza. Sin embargo, ya me ocurrió, la defensa del imputado podría válidamente decir, señores, a mí no me afecta que la pregunta sea respondida por el testigo. Al contrario, ayuda a mi defensa que el testigo responda de esa manera. Porque, y analizando lo que ahora está en boga, la psicología del testimonio, podemos encontrarnos frente a personas que se ponen nerviosos en un interrogatorio, por decir un pequeño ejemplo, sin entrar en mayor detalle, porque no es materia de esta exposición. Pero podría darse ese supuesto, y la persona fluye la información. Entonces, a la siguiente me viene a mí a la cabeza, a ver, el llamado a realizar el control de las preguntas que realiza la parte que ofrece el testigo es la dirección de debate, pero también lo puede hacer la defensa. Y si la defensa no lo hace, ¿por qué tendría yo que suplir a esa omisión de la defensa? Primera respuesta, porque hay un mandato legal que me obliga a hacer el control. Segundo, pero ¿y si la defensa, como en el caso graficado, señala que le conviene que el testigo responda? Me pongo en una situación, bueno, un poco también difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realizamos, al menos en los procesos que se llevan en el colegiado a mi cargo? Lo que señalamos es, defensor, realice, pues, el control de las preguntas. Caso contrario, ¿no? Entenderemos, podríamos entender que usted está de acuerdo en que el testigo responda a preguntas sugestivas. Esto soy consciente de que va a generar mucha polémica, puesto que estaríamos también renunciando a la obligación del control. Pero ojo, el código no se pone en el supuesto, y esta es una de las características que nos aleja un tanto del sistema americano. El código no nos pone en el supuesto de que la defensa pues desee que el testigo responda ese tipo de preguntas, ¿no? Lo que quiero decir es que aquí se aplica ya el criterio de la dirección de audiencias. Ponemos en claro cuáles son los deberes de las partes. Defensa, te toca controlar las preguntas de la fiscalía. Reconozco que a la dirección de debates también. Sin embargo, podemos entrar en esta situación en la que de repente a usted le corresponde, a usted le conviene que el testigo responda a este tipo de preguntas. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Entramos a una solución para señalarle de que a usted le corresponde y así vamos avanzando con el desarrollo del juzgamiento. Entonces, siguiente, por favor. Para lograr la validez del juzgamiento, un juzgamiento válido, conforme a derecho, para lograr que esa búsqueda de la verdad judicial o material sea efectiva, el juicio tiene que ser realizado bajo determinados lineamientos, condiciones, requisitos que son de carácter imprescindible. Y esto se resume en el debido proceso. El debido proceso, siguiente, por favor. La afectación o no al debido proceso puede generar que la sentencia llegue a ser firme, como también, en caso que se afecte el debido proceso, se puede declarar la nulidad o se revoque la misma. Pero definitivamente será determinante para arribar al convencimiento que verdad material y judicial es la misma. Cuestionamientos respecto al ejemplo que he puesto van a haber miles. Quizás sea motivo de nulidad o
una afectación al debido proceso, puesto que se permitió responder, que el testigo responda preguntas que el código establece que son prohibidas. Sin embargo, también se nos permite que en una situación no arreglada, como por ejemplo la aceptación por parte de la defensa, que se pongan ese tipo de preguntas, se logre arribar a la verdad, sea judicial o material. ¿Y esto por qué? Porque aquí también hay una gran característica y una gran responsabilidad. Los actores tenemos que estar preparados, ya se había señalado. Entonces, un interrogador directo que desconozca la forma como en juicio realizar o formular sus preguntas va a generar como consecuencia observaciones por parte de la defensa, y que de hecho lo hay. Hay muchos abogados jóvenes, sobre todo promedio, que están bastante entrenados en técnicas de litigación, en técnicas de, en este caso, de objeción a las preguntas que se formulan, ¿no? Y que incluso nos traen, en algunos casos, objeciones válidas en procesos de otros países, ¿no? Que no necesariamente están prohibidas aquí, de acuerdo a la enumeración que hace el código respecto a las preguntas prohibidas para los testigos. Pero si nos encontramos frente a que el interrogador no puede superar la valla de las objeciones, simplemente como director de debates ya estoy vislumbrando que la información que pueda eventualmente, que podría eventualmente haber proveído ese órgano de prueba, no va a ser satisfactoria para poder arribar a la verdad que me permita emitir un fallo adecuado. Y con esto no quiero justificar que hayan errores judiciales, que la culpa son de las partes, sino que lamentablemente es el sistema, ¿no? Como jueces tenemos un deber de pronunciarnos sobre lo que se actuó en el juicio. Y si lo que se actuó en el juicio fue información parcial proveniente de un órgano de prueba que al momento de ser ofrecido era, digamos, un testigo estrella de alguna de las partes, no se logró por una causal imputable al interrogador, quien no supo realizar las preguntas adecuadas. Y esto, señores, afecta la dirección del debate, puesto que el objetivo de un juez al dirigir un debate es canalizar toda esta actividad probatoria para arribar, como decía el doctor Mas Bengoa, a un buen puerto, una buena información que me permita emitir una sentencia centrada en derecho y sobre todo que refleje la actuación de las pruebas en juicio. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que buscan las partes en el juicio? ¿No? Y esto guarda relación también con la dirección de debates, porque mientras el juez buscamos que se actúe todas las pruebas bajo los lineamientos establecidos en el código, tanto con las garantías como con las restricciones que establece nuestra codificación procesal, las partes no necesariamente van a coincidir en lo que nosotros señalamos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, escuchaba a un connotado abogado de gran trayectoria en nuestro país que por televisión decía, ¿no? Oiga, ahora pues nos encontramos en que el cliente viene y lo primero que me pregunta es, ¿conoce usted al juez? ¿No? O sea, el abogado sorprendido, ¿no? En mis años de experiencia jamás he recurrido a la ayuda del juez. Si ha habido juicios que hemos ganado, ha sido por la estrategia procesal y las pruebas que hemos llevado. Si ha habido juicios que hemos perdido, señalaba este abogado, lo ha sido porque, bueno, no teníamos la razón, ¿no? O eventualmente lo ganamos, pues, en la siguiente instancia, ¿no? Pero me llamaba la atención esta afirmación. O sea, lo primero que le pregunta el cliente es si conoce al juez. Esto quizás también no sea una generalidad, de repente es un tema que le ocurrió solamente a dicho abogado, ¿no? Pero no deja de ser cierto. ¿Qué es lo que busca la parte, el imputado en un proceso penal? Busca ser absuelto, ¿no? Evidentemente es un tema de formación, porque la persona responsable se entiende en un estado ideal, la persona responsable reconoce su responsabilidad, ¿no? Y la defensa sí se circunscribe a lograr una pena adecuada, quizás menos de la que se solicita, que no sean tan drásticos. ¿Qué es lo que busca el Ministerio Público? ¿No?
A veces lo que el Ministerio Público busca es, bueno, no a veces, siempre lograr se reconozca lo que ellos requieren, se conceda lo que ellos requieren. Si ellos requieren una condena por la comisión de un hecho ilícito, bueno, lo que están pidiendo es que en principio se declare la existencia, la materialidad del hecho ilícito. Segundo, la vinculación de la persona con dicho ilícito y como consecuencia de ello las pruebas que acreditarían su responsabilidad penal, por ende la imposición de una condena. El actor civil, el resarcimiento por el daño obtenido, por el daño recibido, como consecuencia del acto del imputado. Los terceros, ¿no? Disminuir su vinculación. Y la defensa, bueno, decíamos, lograr, en caso de ser inocente, la declaración en ese sentido, ¿no? Se le absuelva de los cargos que se le imputan, y en caso de ser responsable, bueno, lograr la imposición de una condena quizás no tan agravada para los intereses de su patrocinado. Y aquí pues concluyen, como veremos, diversas intenciones de las partes. El juez, ¿qué es lo que busca? El juez no busca condenar, tampoco buscamos resarcir, tampoco buscamos pues eliminar la relación o la vinculación del tercero con los hechos, menos absolver o condenar. Lo que buscamos a priori es garantizar que todas las partes ejerzan sus derechos, sus atribuciones que les confiere la norma procesal dentro del proceso, de brindar las garantías para el desarrollo, sea de la acusación como de la defensa, ¿no? Lo principal que buscamos. Lo segundo, por consecuencia de ello, que la información que se va generando para efectos de construir la verdad dentro del proceso sea de calidad, que nos permita a nosotros emitir un pronunciamiento. Pero aquí no necesariamente ese objetivo después va a estar alineado con lo que buscan las partes en el proceso, ¿no? Y esto pues definitivamente es una situación que para nosotros de alguna manera en todo caso se relaciona de manera directa con el objetivo del juzgamiento. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que buscan las partes en el juicio? ¿Buscan arribar a una verdad material o buscan arribar a la verdad judicial? ¿No? Ya señalamos la diferencia de ambos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que buscan las partes? Y va a depender definitivamente del interés que tengan en el proceso. Por ejemplo, veíamos casos en los cuales, por ejemplo, se imputa a una persona la realización de un acto. Esta persona elaboró tal documento. Y luego de la actuación probatoria, ¿no?, se llega a determinar que la persona no lo hizo. La persona lo copió, lo transfirió de un lugar a otro. Entonces, esta situación definitivamente es algo que debió haberse evitado, debió haberse previsto y sobre todo es una situación que debió haberse analizado antes de iniciar el juicio. Siguiente, por favor. Muchas veces también nos encontramos en situaciones en las que se trae a juicio una imputación con una información que difiere de la realidad de los hechos. Y la pregunta es, y no, con esto no quiero decir pues, que como jueces de juzgamiento tratemos de eludir nuestra responsabilidad, no. La pregunta es, ¿cómo puede llegarse al juicio de esta manera? ¿Cómo puede llegarse? ¿Cómo podemos evitar que estas situaciones recién se descubran en el juicio? Ojo, quizás en procesos ordinarios, a nivel de diversas cortes, pues todo, una etapa de investigación de 9 meses, 18 meses, pero muchas veces en esta Corte Nacional los procesos, la investigación preparatoria, dura un promedio de 3 años. Entonces, el juez tiene que equiparar el interés del proceso también con las garantías que la Constitución confiere a la persona sometida a un proceso. Y después de 3 años llegar al convencimiento que la información que se trajo a juicio no es la información de acuerdo a la realidad de los hechos, pues es sumamente frustrante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siguiente, por favor.
Esto me lleva a concluir de que la etapa intermedia es radical, es profundamente importante para un adecuado juzgamiento. Siguiente, por favor. La etapa intermedia, su nombre lo indica, está en una bisagra entre la investigación preparatoria y el juzgamiento. Es una etapa en la que va a servir de filtro que toda la información obtenida, los elementos de convicción, como se le denomina, obtenida en la investigación preparatoria, debe ser filtrada en el sentido de verificar que guardan relación directa con los hechos en materia de imputación. Y los hechos en materia de imputación deben ser estrictos, deben ser hechos claros, que describan el comportamiento, la realización de determinados hechos y también la vinculación del imputado con respecto de ellos, para poder así pasar a un adecuado juzgamiento. No se trata, ojo, de que simplemente el juez de juzgamiento, bueno, exija que prácticamente nos sirvan la comida, pues, en fuentes de cristal, ¿no? De lo que se trata es simplemente del cumplimiento de determinadas garantías. Uno, que el imputado venga con una imputación concreta. Dos, que el plazo en el que se realizó la investigación preparatoria debe ser un plazo, no el plazo legal, sino el plazo necesario para la realización de la investigación. Algunos señores fiscales me dirán, oye, pero en el caso de organizaciones criminales muchas veces los 3 años más la ampliación de 1 año más, los 4 años resultan insuficientes. Probablemente, pero no todos los casos. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de los hechos? ¿No? Muchas veces las investigaciones preparatorias, o en todo caso, los hechos que se traen a juicio para su juzgamiento datan de hace más de 2, 3, 4, 8 años, 9 años, ¿no? Y muchas veces nos enfrentamos frente a órganos de prueba que ya olvidaron lo que declararon en su momento, órganos de prueba que de repente ya fallecieron, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr obtener información de calidad para el juzgamiento? Siguiente, por favor. Recordemos que en la etapa intermedia se determina la correcta clausura de la investigación preparatoria o el archivo de la causa. Esto significa que el juez de la investigación preparatoria debe evaluar si es que existe o no indicio de la comisión del delito. Debe evaluar si existe o no la vinculación entre el imputado y el ilícito que se le imputa, ¿no? Adicionalmente, la etapa intermedia determina, una vez que el juez realice estos dos aspectos, el desarrollo de la etapa de justicia. Siguiente, por favor. Es un, llamémoslo, enjuiciamiento que realiza el juez de investigación preparatoria de los resultados de la investigación, ¿no? El juez de garantía justamente va a tener que delimitar cuál es el hecho que se imputa. Ese hecho es ilícito. La persona imputada, existe vinculación, indicios razonables, existe elementos de convicción que nos garanticen que esta persona participó de la realización del ilícito. Bueno, justamente ahí es la materialización de la contradicción. Y corresponde al juez de investigación preparatoria no decidir la responsabilidad del hecho, pero sí decidir respecto a la necesidad de que sobre esos hechos se debe pasar a juicio, ¿no? Hace poco, por ejemplo, no recuerdo ahorita el número del expediente, pero la Corte Suprema estableció que las salas superiores, cuando resuelven una apelación, tienen intrínseco la atribución de nulidad, declarar nulos los actuados. Y esa declaración de nulidad nos faculta a retrotraer incluso el proceso a etapas ya precluidas. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de una errónea valoración de los hechos que se trajeron. Allí falló el sistema, ¿no? Definitivamente el Ministerio Público trajo una imputación, juez de investigación preparatoria consideró que sí había mérito para juicio, empezamos el juzgamiento y nos dimos cuenta
de que se imputaban 6 hechos. Sin embargo, voy a graficarlo de esta manera, a los imputados solamente se les, si bien es cierto, el Ministerio Público decía que habían 6 hechos, pero de la lectura de la acusación, a todos los acusados solamente se les acusaba por 4 hechos. Entonces la pregunta era, ¿y cómo quedaron los otros 2? ¿No? ¿Dónde está la vinculación entre los imputados y esos 4 hechos? Esos 2 hechos, perdón. No había. Y cuando empezamos a analizar ya al detalle con la prueba actuada en juicio, nos percatamos de que los imputados, en las circunstancias de tiempo de realización de esos 4 hechos, no los vinculaba tampoco, no había coherencia, no había conexión respecto de las circunstancias de tiempo de la materialización del hecho imputado y el comportamiento de ellos. Entonces, como juez de juzgamiento, no teníamos la posibilidad de declarar nulo el auto de enjuiciamiento, la acusación, para que se vuelva a hacer la acusación, porque el hecho se había cometido, ¿no? El hecho se había cometido. Ahora, ¿quién lo cometió? No sabíamos. Como no sabíamos quién lo cometió, bueno, resolvimos de la manera como nos quedaba, ¿no? Absolviendo a las personas. Imposible condenar. La Sala Superior resolvió declarar nula la sentencia, nulo el auto de enjuiciamiento, nula la acusación, y ordenó la realización de una nueva acusación, una nueva evaluación por parte del Ministerio Público. Y por ende, nuevamente retrotraer el proceso a la etapa. La Corte Suprema validó ese pronunciamiento emitido, si mal no recuerdo, por nuestra primera Sala Penal de Apelaciones. Que dicho sea de paso, bueno, parecía lo más lógico. Por un tema de atribución y competencia, no podíamos nosotros declarar la nulidad como lo hizo la Sala Superior, pero tampoco podíamos, sobre pretexto de ello, determinar responsabilidad cuando no lo existía. No existía una adecuada fundamentación de la imputación. Vamos a ir acelerando porque me dicen de que ya estamos ya con la hora. Siguiente, por favor. Entonces, el tema principal, entonces, la función principal del juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia, específicamente en el control de la acusación, es el examen de la fundamentación fáctica y jurídica del requerimiento fiscal, examen de los presupuestos de admisibilidad del juicio oral. Siguiente, por favor. Una función secundaria, revisa e integra los elementos de prueba copiados durante la investigación, evalúa si resultan ser suficientes y convincentes para disponer la realización del juicio oral. Caso contrario, si son insuficientes o defectuosos, se puede ordenar una investigación suplementaria. Siguiente, por favor, para arribar a lo que es, a lo que más o menos quiero dejarles la idea. Un auto de enjuiciamiento elaborado sobre la base de un adecuado control de acusación garantiza una gran posibilidad de un juzgamiento eficaz, donde la verdad material y judicial sean idénticas. No va a determinar que arribemos a la verdad material y judicial, puesto que también van a haber otros factores, me permito señalar como principales también, factores personales, aptitud y actitud de los actores en el desarrollo del juicio, que también van a ser determinantes al momento de lograr el desarrollo eficaz del juzgamiento y nos permita, a través de la información obtenida de él, arribar a la verdad material o judicial, o que ambas sean idénticas. Siguiente, por favor. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la presente diapositiva, ¿no? Extraída ya de un caso de hace algunos años, no es algo reciente. Creo que después de esto ya no se volvieron a equivocar. Bueno, las letras están un poquito bajitas, pero hace referencia a la descripción reproducida, bueno, esta es parte de un informe policial, pero hace mención a que esta información fue reproducida en una acusación, ¿no? Y se señalaba, pues, de que en la cochera del inmueble se vio al vehículo de placa tal, ¿no? Marca Mazda, modelo 3, color plata, ¿no? Ingresando ambos a la vivienda a las 22:55. Sin embargo, si advertimos la hora de estas 7 fotografías, ninguna llega a las 22:55. La más
tarde es las 22:40. Bueno, dice 10:40 p.m. ¿no? Pero ninguna llega a las 22:55. Y en la imputación se ingresaron al inmueble, conjuntamente con el vehículo, a las 22:55. La pregunta es qué pasó. Ahora, se hacía referencia a un vehículo que estaban en el frontis de una cochera, ¿no? Evidentemente, en la acusación se hacía referencia, bueno, a la ubicación, la dirección de la cochera y del vehículo, ¿no? Sin embargo, de las fotografías, las 6 primeras no denotan lo que se relataba en la acusación. La última denota, bueno, de que hay aproximadamente 3 personas, una de ellas, bueno, 2 de ellas llevan equipaje de mano y aparentemente van con dirección hacia un inmueble. Sin embargo, esto era parte de la prueba adjuntada por el Ministerio Público. Siguiente, por favor, para más o menos analizarlo de manera global. Otra acusación, el hecho 5, incautación de drogas, realizada el 30 de marzo del 2016. Sin embargo, si nos damos cuenta en la parte inferior de la fotografía, la fecha de la misma, 10 de febrero del 2021. Siguiente, por favor. Por otro lado, ¿no? El examen de la testigo Elizabeth Silva Chávez, identificada con DNI, es pertinente porque lo que relatará posee relación directa con circunstancias anteriores a la ejecución del tercer envío de droga de Brenda Silva Mechato, sobre el baño de florecimiento que le hizo a Brenda Silva Mechato por encargo de la conocida como Ángela, el cual fue pagado por un tercer sujeto masculino. Es conducente porque su relato corrobora lo expuesto en el informe policial 20. Es útil porque permitirá establecer que la organización criminal se cuida, aunque sea por métodos supersticiosos, que el envío de droga se realice. ¿Esto va a ser parte del acervo probatorio? Siguiente, por favor. Otra. Se ofreció como prueba para el juicio el cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones, conteniendo todas las actas y escuchas recolectadas durante la investigación preliminar a mérito de las resoluciones judiciales que autorizaron dichas medidas limitativas de derecho. Tomos 1, 2, 3 y 4. Por lo general, un tomo de la carpeta fiscal obtiene no menos de 400 hojas. Entonces, si somos benignos, bueno, que hayan 350 hojas. Como son 4 tomos, o sea, nos están ofreciendo un promedio de 700 hojas, ¿no? Es conducente porque es un medio de prueba documental. Es pertinente porque es un medio de prueba legal. Y es útil, creo que aquí está la parte que nos interesa, porque a través del cuaderno de levantamiento del secreto de las comunicaciones se puede tener conocimiento de las coordinaciones con un lenguaje convenido realizado entre los miembros de esta organización criminal y el cual probará que entre ellos existen las actividades ilícitas que realizaban esta organización criminal. Una pregunta que me surge aquí en este momento es, bueno, yo he venido a hablar de dirección de audiencias, entonces, ¿por qué estoy cuestionando la actividad del Ministerio Público? ¿No? Son casos pasados, estoy seguro de que en la actualidad no hay este tipo de situaciones, pero a lo que voy es que la actitud y la aptitud que eventualmente las partes tengamos frente a un proceso puede determinar que nuestro desempeño sea adecuado o no dentro del juicio. Y justamente estos ejemplos quiero referirlos en el sentido de que refieren la materialización de una actividad, ¿no? La primera, la llegada de personas vinculadas al tráfico de drogas a un aeropuerto, el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Luego de ello, el traslado de dichas personas hacia un inmueble. Sin embargo, hasta ahí no se había realizado, pues, acto ilícito alguno, solamente habían llegado, con lo cual el Ministerio Público pretendía acreditar el hecho de que habían llegado. Sin embargo, la descripción de las circunstancias del lugar en el que se encontraban no fue la más apropiada. Lo segundo, respecto del mostrarnos el vehículo y supuestamente la droga acaecida en el año 2016, cuando la fotografía, medio de prueba, admitido, señalaba una fecha. Y la fecha no era del 2016, no era después. ¿Qué pasó? De repente alguien confundió las fotografías. Es posible, pero imagínense el momento de la actuación de esa prueba
y la observación que realiza la defensa, que sería totalmente válida, ¿no? Puesto que a la defensa le imputan el hecho del 2016 y sin embargo le muestran una prueba del 2021. Oiga, ¿dónde estamos? ¿No? Y ahora con estos medios digitales, pues difícilmente borrar la huella de la fecha, ¿no? Entonces, son situaciones que nos obligan a nosotros los jueces a estar atentos no solamente con la normatividad que vamos a utilizar para el momento de resolver, sino también tener el sentido común necesario para poder, primero, establecer qué es lo que ocurrió y segundo, resolver adecuadamente en los términos que correspondan, ¿no? Por otro lado, respecto del ofrecimiento de un testigo, circunstancias previas, no son circunstancias previas, circunstancias anteriores a la realización del tercer envío, ¿no? ¿Y qué es lo que se pretende acreditar con el testimonio de la persona encargada de hacerle un baño de florecimiento a la persona que iba a realizar el tercer envío de droga, ¿no? Acreditar que aunque sea con métodos supersticiosos, la organización criminal se cuidaba de que a través de estos métodos supersticiosos le salga bien el envío de droga. La pregunta es, ¿eso es materia de juicio? ¿Eso debió haberse verificado? ¿Dónde? ¿La pertinencia? El hecho que nos diga que la prueba ofrecida es pertinente, ¿no? Porque es conducente, porque es una prueba documental. El hecho que nos digan que es pertinente porque es un medio de prueba legal, o sea, eso es lo que se entiende de la conducencia y la pertinencia de una prueba, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos encontramos frente al cuaderno del Departamento Secreto de las Comunicaciones, más de 700 hojas. Me imagino yo más de 300, 400 comunicaciones. La intención era probar que existe un lenguaje convenido. Bueno, la pregunta es, ¿cuál sería la necesidad de probar la existencia de un lenguaje convenido, ¿no? Si ya tienes la droga incautada, ¿no? ¿Tener conocimiento de las coordinaciones? Sí, por supuesto, ¿no? ¿El lenguaje convenido acreditará que entre ellos existen actividades ilícitas? Bueno, llegar a juicio para establecer eso. Y me imagino, de las 700 hojas que contienen la transcripción de dichas comunicaciones, ¿todas se actúan en el juicio? ¿Todas? ¿Absolutamente todas? La praxis nos indica de que no es así, ¿no? Entonces, dirigir un juicio en el cual a sabiendas sabemos que no todas las pruebas admitidas para este juzgamiento van a ser materia de actuación o en todo caso nos van a permitir arribarse a la verdad material o la judicial, bueno, es algo frustrante verdaderamente, ¿no? Y lo último, ya no para no poner ejemplos a cuestiones fiscales, sino de los abogados también, algunos escritos. La siguiente, por favor. Esta es la última relacionada con nuestros amigos fiscales. Es parte de un dictamen fiscal. Por lo que esta fiscalía, señala en esta parte, advierte que en juicio oral no se ofreció ni actuó medio de prueba tendiente a acreditar el delito ni la responsabilidad del acusado. Es más, con lo que se ofreció y se actuó, tampoco puede acreditarse el delito ni la responsabilidad del acusado, encontrándose esta Fiscalía Superior en la imposibilidad de incorporar, mediante los mecanismos que ofrece el Código Procesal Penal, prueba tendiente a él. La pregunta es, ¿sobre qué se hizo el juicio entonces? Si la prueba actuada no sirvió para acreditar el hecho, y menos la responsabilidad del imputado, la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿No? A continuación, en cuanto a lo referido en la impugnación, ¿no? Es un caso llevado por el primer juzgado colegiado, en el cual yo participé. Es un caso en el que absolvimos a todos los imputados. Quien apeló la sentencia fue la fiscal provincial, ¿no? Y señalaba al fiscal superior. En cuanto a lo referido en la impugnación respecto a la falta de motivación, nos acusaban que la sentencia absolutoria no tenía, carecía de motivación.
El Tribunal Constitucional ha señalado que esta importa que los jueces al resolver las causas expresen razones y justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada posición. Siendo que de la sentencia se advierte que en la recurrida se expone los argumentos que motivan su decisión, haciendo un análisis de los hechos y de los delitos imputados a los acusados. Asimismo, evalúa cada una de las pruebas actuadas en el juicio oral, lo cual se detalló en los párrafos precedentes, ¿no? O sea que no hubo, pese a que hubo prueba actuada, pero esa no acreditaba ni el hecho ni la responsabilidad del imputado. Por lo que lo argumentado por el impugnante, fiscal provincial, carece de sustento, ¿no? Señores, traigo a colación estas reflexiones porque la dirección de debates no es solamente un tema de sentarme al frente y darle el uso de la palabra a las partes. La dirección de debates tiene como responsabilidad el buscar el arribo, como señalaba, reitero y vuelvo a poner lo dicho por el doctor Max Bengoa, arribar a buen puerto, ¿no? Arribar a buen puerto. Evidentemente, garantizando el ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a cada una de las partes. Sin embargo, vemos con estos ejemplos que poco o nada nos sirve tener una buena dirección de debates si, por ejemplo, siguiente por favor, no se cumple con lo dispuesto por el artículo 349 del nuevo Código Procesal Penal, la relación clara y precisa del hecho. Algunos dicen imputación concreta, llámese como desee, pero el código nos dice relación clara y precisa, concreta del hecho que se le atribuye, ¿no? Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio. En ese sentido, señores, definitivamente la dirección de un juicio, la dirección de una audiencia, guarda, sobre todo a nivel de juicio oral y también de apelación, guarda relación directa con lo actuado en las etapas precedentes. Problemas como la notificación, la ubicación del imputado, la notificación y ubicación de los testigos. Ejemplo, se van a presentar siempre, ¿no? El Ministerio Público, pese a estar obligado a darnos la dirección real, la dirección donde se puede ubicar a su testigo, por ejemplo, en el caso de policías, ¿no? El testigo se ubica, se le notifique en la dirección de personal de la Policía Nacional. Cuando el propio código establece, en el caso de militares y policías, se puede emplazar al testigo a través del jefe inmediato. Y si trabaja en una comisaría, el jefe inmediato pues no es la dirección de recursos humanos, no es la dirección de personal de la policía, ¿no? La dirección de debates muchas veces tiene que, previo al inicio del juzgamiento, estar indagando sobre este tipo de situaciones porque solo haciéndolo así nos va a permitir arribar a buen puerto, pero sobre todo emitir resoluciones justas. Y este tipo de situaciones que han sido descritas en esta exposición, lo que nos permite meramente es llegar muchas veces a una verdad judicial y no a una verdad material. Que quede como reflexión para todos nosotros, señores, a veces en la dirección de debates buscamos, la dirección del juzgamiento, buscamos no tanto que se condene a una persona, tampoco buscamos demostrar la incapacidad de los sujetos que se participan en el desarrollo de la audiencia. Lo que buscamos es garantizar los derechos de las partes en el juicio, garantizamos el ejercicio de esos derechos a través de garantizar las garantías que la Constitución y la ley procesal otorgan a cada una de las partes dentro del juzgamiento. Con esto les agradezco su participación y me someto a las preguntas que ustedes consideren convenientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Guamán. Solo para precisar que el doctor Max Bengoa tuvo que retirarse por motivos propios de su función. Creo que no tenemos, doctor, por el momento ninguna pregunta. Creo que todo ha estado muy claro, doctor. Y también recordarle, doctor, que todos estamos a la espera de la palabra clave para que nos pueda indicar y todos podamos participar para el tema de la asistencia. Ah, correcto. La palabra clave, audiencia. Muchas gracias, doctor. Entonces, todos atentos. La palabra clave es audiencia. Agradecerle, doctor, por su participación.
Y también, bueno, a todos anunciarles que la próxima sesión, la número 280, estará a cargo del juez supremo titular, doctor Víctor Roberto Prado Saldarriaga, con el tema del lavado de activos virtuales en el Perú, las tareas pendientes. Muchas gracias nuevamente, doctor Guillermo. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.